Te explico en este vídeo una interesante información sobre el síndrome de Meniere. Este es un problema muy frecuente en esta sociedad moderna. Yo lo veo en mi consulta como fisioterapeuta, que con excesiva frecuencia se diagnostica pacientes de síndrome de Meniere cuando en el fondo no lo son, porque si los consigo curar es que no era un síndrome de Meniere, era otro problema. Me explico. El síndrome de Meniere tiene unos síntomas, o diríamos que es un problema, que da unos síntomas y que su origen está en un mal funcionamiento del oído. El oído tiene un defecto, por ejemplo, pues un neuroinoma del nervio acústico, por ejemplo, que es un tumor en el nervio del oído, o un otolito, que es, diríamos, una partícula que flota dentro del oído interno y produce estos desequilibrios. Porque el síntoma que da es mareo, aturdimiento, pérdida de audición, es decir, cada vez uno tiene menos agudeza auditiva, acúfenos, que son la presencia de ruidos, silbidos, pitidos, que sobre todo el paciente percibe de forma muy molesta cuando está descansando, cuando está en silencio. Bien, estos serían los síntomas del síndrome de Meniere, pero hay otra, o puede haber otra visión de por qué se produce este problema, que entonces ya no sería que no sería propiamente un problema del oído, sino sería, como te explico, y que lo veo yo en mi consulta como fisioterapeuta, un problema en la columna cervical, es decir, un mal funcionamiento de la columna cervical puede hacer que haya un mal riego sanguíneo al oído y que este oído se vaya deteriorando por esta falta de riego. Te lo explico en el esqueleto. Vemos aquí cómo el riego hacia la zona del oído y de la zona de la nuca viene de estas dos arterias vertebrales, una y dos. Ahí se juntan, dan riego hacia el cerebelo, pero también hacia el oído interno. Si hay algún tipo de bloqueo, es decir, de atasco, de pinzamiento, en esta vértebra entre la primera y segunda vértebra cervicales, se puede producir un recodo de la arteria vertebral, es decir, como si hubiera un acuñamiento, ¿vale? Esto se queda atascado y hay como una manguera, si le decís, es una doblez. Entonces hay un mal flujo sanguíneo, tanto hacia el cerebelo como hacia el oído. Esta alteración del riego, por alteración de los músculos de la nuca y de las vértebras de la nuca, es esencial contemplarla porque es con frecuencia la causa auténtica de que el oído esté funcionando mal. Luego entonces ya no es un síndrome de Meniere, es un problema cervical que da problemas en el oído. Te lo voy a explicar mejor mediante un vídeo. Un vídeo que pues, basa sus conceptos en la medicina oriental. Este vídeo nos dice que el mareo, la inestabilidad, el desequilibrio, tiene su origen en, como te he dicho, en la tensión, el aumento de contractura involuntaria, por supuesto, no es algo que el paciente lo está haciendo por una postura, sino incluso cuando duerme, en los músculos de la nuca. ¿Pero por qué se tensan estos músculos de la nuca? Por una alteración de la vesícula biliar, un desequilibrio, una irritación de la vesícula biliar, que refleja, este desequilibrio puede dar una serie de síntomas, pero uno de ellos lo da como tensión o contractura de los músculos de la nuca. ¿Y por qué se da este desequilibrio? Pues por emociones que alteran la vesícula, como el estrés, la crispación, la amargura, los disgustos. Yo lo veo frecuentemente en mi consulta debido a divorcios, a discusiones familiares, muertes de parientes no asumidas, pero a esto se le puede sumar también, a estas situaciones emocionales, pues una alimentación muy ácida, muy crispante, muy excitante. El chocolate y el café sería un máximo exponente de estos alimentos, pero también están los lácteos, la carne roja. En definitiva, como has visto en el vídeo, unos disgustos más una mala alimentación irritan la vesícula provoca la contractura de los músculos de la nuca y esto afecta al riego del oído. Yo lo veo con frecuencia en mi consulta, que se da este proceso y que si tú tratas o contemplas la presencia de esa situación emocional y eres capaz de abordarla y de incluso si ha habido una muerte de un pariente, por ejemplo, digerirla y hacer el luto conveniente, le ayudas a la vesícula con unas plantas medicinales, haces una terapia manual a nivel del cuello, con osteopatía, con manipulaciones vertebrales, con masaje. Es decir, consigues que el riego hacia el oído se normalice, el problema se puede curar del todo. Luego no era un problema síndrome de Meniere, no era un problema propio del oído, el oído era la consecuencia de todo el problema. Si tratas las causas, la consecuencia desaparece. Esto se puede hacer, no es tan difícil. Por eso te digo que muchas veces se abusa con muchísima frecuencia en cuanto una persona se le cronifica el problema, esta falta de riego hacia el oído se estanca, es decir, se permanece mucho tiempo en el tiempo, se cronifica en definitiva, pues el oído va perdiendo riego, va perdiendo audición, va viendo esos pitidos, es decir, se cronifica, tu otorrino enseguida lo va a catalogar de síndrome de Meniere y es un error.
Si tratas las causas, el problema desaparecerá. Esto se puede conseguir. Tienes todos estos tratamientos para estos mareos, tratamientos con plantas medicinales para la vesícula, tratamientos nutricionales para mejorar la función de la vesícula, y toda mucha más información sobre estas temáticas, sobre los vértigos y mareos, en tu portal de fisioterapia online.